Bien, en balance. Gracias por atendernos, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Usted es la responsable del área. Estos datos, la verdad, que sirven y mucho. Por un lado, vamos por la parte buena, que hubo menos infecciones, por lo menos con la extrema, con la necesidad de internación pediátrica. Esto es una buena noticia, ¿no? Efectivamente, hubo menos casos de niños que requirieron internación y también hubo un aumento de casos de infecciones respiratorias en adultos. El análisis es complejo, es importante saber que se pudo contener casi la totalidad de los casos en el ámbito público, pero bueno, esto que usted marcaba tan certeramente, el virus sincitial respiratorio fue la principal causa de infecciones en los niños menores de 5 años y la vacunación para las embarazadas en la semana 32 a 36 para este virus, que es la principal causa de infección de los bebés y además el que causa bronquiolitis, la vacunación de esas embarazadas fue bajísima. Sorprende y mucho, ¿no? Evidentemente ha hecho mella esto que se ha generado, mucha responsabilidad también en las redes sociales, malinformando, demonizando las vacunas. Una barbaridad. Nos ha pasado con diferentes vacunas, ha pasado con la vacuna en la protección del dengue también, en aquellos que podían vacunarse gratis. Está pasando de manera repetida, pero sorprende lo de las embarazadas porque hay un asesoramiento médico que prácticamente se le pide que la cobertura sea, ¿no? Las embarazadas tienen que colocarse 3 vacunas. Sí. La vacuna en la que está la cobertura para tétanos y para tos convulsa, y la vacuna antigripal que pueden colocarse en cualquier parte del embarazo, y la vacuna para virus sincitial respiratorio, que como dije antes, es la principal causa de bronquiolitis y de infección en los menores de 5 años, está indicada en un periodo muy cortito, que es de la semana 32 a la 36, o sea, en el último trimestre del embarazo. Ajá. Y la mamá transmite esa inmunidad a ese bebé para que cuando tiene mayor predisposición a hacer estos cuadros de bronquiolitis, que son los menores de 1 año, le transmite esos anticuerpos, esas defensas para que el bebé no se enferme. La vacunación de las embarazadas fue muy baja, no solo para gripe, que fue del 75% y fue bastante mejor, sino también para virus sincitial respiratorio, donde rondó el 50%. En el resto de las vacunas, ¿también están en consonancia en la baja, a lo que usted hacía referencia del tétano y otras vacunas que están dentro del calendario, digamos, de una embarazada o no? ¿Esas se respetan? Sí, en ningún caso llegamos al 90%, que es la cobertura ideal que deberíamos tener, entre el 90 y el 95%. Sí, sí. Con ninguna vacuna se llega a ese porcentaje. Sí, sí. Evidentemente, y esto año a año está cayendo la cantidad de personas que se vacunan en general, ¿o todavía no hay un número claro? El índice de vacunación viene bajando desde la pandemia. Claro. En algunos momentos repunta o se tiene algunos valores por encima del año anterior, pero siempre por debajo de lo ideal. Por eso la insistencia de trabajar no solo con estas vacunaciones que corresponden a la época invernal, sino también a todo el calendario de vacunación. No nos asustamos ni siquiera con este brote de sarampión que tuvo Cava, por ejemplo. Sí, sí. La vacunación para virus de sarampión está por debajo del 90% también. Ajá. Oh, es increíble. Ahora, cuando ocurre con los chicos, me suena que porque, a ver, la vacunación es obligatoria. Yo tengo el recuerdo de tener que presentar la necesidad en el colegio, cuando uno va a escribir, presentar el carnet de vacunación. Esto es obligatorio, este protocolo continúa. ¿Cómo hacen para que los chicos cursen si no tienen el calendario completo? Por ahí usted no tiene respuesta. La escuela lo tiene que pedir o lo pide. Ajá. Pero bueno, hay padres antivacunas que se escudan a través de la justicia y recurren hay prioridad sobre el derecho de educación del niño cuando el padre decide no vacunar. Ah. Entonces,
Hay padres que deciden no vacunar, hacen una presentación judicial y pueden continuar. Fíjese, no tenía, Es como discutible, yo habla de pero obligatoriedad, como habla de obligatoriedad, creí que les correspondía a las generales de la ley y que lo podían hacer sí o sí. Pero no, evidentemente hay jurisprudencia de que pueden ir por lo por los legal y derechos no del niño. vacunarlo, están a derecho. Ujú. Mire usted, Exactamente. poniendo en riesgo a tercero, digamos, esto lo digo. Es así. Siempre hablamos de que la vacunación es un acto solidario. Uno no solo se protege a uno mismo de contraer la enfermedad en forma grave o de complicarse, sino que además, al tener una gran cantidad de personas que tienen defensas contra una patología determinada, se protege al resto de la comunidad porque se evita que el virus circule. Sí, sí. Y sí, es como usted dice, uno lo hace cuando un papá decide no vacunar, no es solamente una falta de protección para su hijo, sino es un acto de cierta irresponsabilidad social también. Ujú. Con respecto a las vacunas, hablábamos de que predomina en un grupo etario lo del COVID, algo que por ahí termina quedando solapado, porque hoy sabemos que la sintomatología se emparenta con la gripe y demás, gente que ha tenido COVID ni lo ha sabido, porque hay un grupo que bien lo marcaba ahí en placa, de que la prevalencia fue el COVID, aunque muchos crean de que eso ya fue superado. No. El COVID sigue circulando, es un virus que vino para Sí. quedarse. Los casos son mucho menos graves que los que teníamos al inicio de la pandemia. La vacunación sigue estando indicada fundamentalmente en los grupos de riesgo que tienen más riesgo de complicarse, como son los mayores de 65 años, las embarazadas, los diabéticos, los obesos, las personas que tienen algún problema de inmunidad. Ajá. En estas personas está indicado a colocarse la vacuna, el índice de vacunación de COVID. Si las otras son bajas, la de COVID es casi nula. Hay muy poca gente que concurre a vacunarse, pero la verdad es que deberían concurrir a vacunarse al menos una vez al año. Ujú. Hablaba con un especialista que dice que se estaría a punto de lograr incorporar, todavía debe faltar, pero la vacuna del COVID dentro de lo que es la vacuna antigripal, que eso ayudaría a que sea más la gente que se vacune, que sea una sola dosis que contenga para los dos, Exactamente. ¿no? Sí, Todavía no está, pero no, sí, eso sería lo bien. ideal. Bien. Por último, la aprovecho en realidad, estábamos hablando de lo que termina con la temporada de las complicaciones respiratorias, pero no le abrimos la puerta, pero se lo abre solo, ¿eh? Las complicaciones que podemos tener después de que el año pasado ha sido un año tranquilo, pero el 2023 fue otra realidad totalmente distinta, hablando de cara al mosquito y hablando del dengue, digamos. Exacto. ¿La vacunación nuevamente se va a generar con los grupos de riesgo? Inicialmente, la vacunación va a comenzar en las personas que tuvieron dengue en esta temporada anterior Ajá, y que requirieron internación. Esas personas ya fueron notificadas a través del CIDI para que concurran a vacunarse. sí. Y después se va a seguir con un criterio epidemiológico similar al que tuvo Nación. Se van a vacunar 13 departamentos, entre los cuales está el departamento donde está Villa María, donde está General San Martín, está Unión, está Capital, y se va a vacunar a los adolescentes, Ajá. inicialmente de 15, 16 y 17 años, y se irá escalando hacia las edades mayores según la adherencia que tengamos. Bien. Necesitamos conocer cuántos adolescentes concurrirán a vacunarse y guardar las segundas dosis para estos adolescentes, y en función de eso se decidirá el ascenso de la edad. Porque inclusive lo que marcan, y usted seguramente coincide, los especialistas, es no tenemos en claro, no se puede hacer futurología de qué temporada de verano vamos a tener, si va a ser la del 2023 con lo que ya sabemos que ocurrió, o va a ser la del 2024 donde fue mucho más tranquila. Así que interpreto que ustedes se preparan para el peor de los escenarios. Siempre Salud se prepara para el peor de los escenarios, para poder contener la situación. Ujú. No sabemos cómo va a ser la temporada, Claro, obviamente, pero desde el inicio pareciera ser más húmeda que el año anterior, que el año claro, pasado. claro. Así Eso, que tenemos probabilidad de que haya muchos mosquitos y complejísimo. tenemos que insistir con el tema del descacharreo, que en Sí. realidad
es la medida preventiva más eficaz. Sí. ¿Sabe lo que me da temor? De que me parece de que la diferencia entre el 2023 y el 2024, que nos agarró el 24 a todos, eso no solamente al sistema de salud que estaba preparado, con la guardia más alta. Me da la Sí, sensación de tal que, cual. me da la sensación que estamos bajando la guardia. Ojalá me equivoque y no sea un problema. Doctora, yo lo aprovecho, usted como especialista en el tema, en lo privado hubo mucha gente que se vacunó, fue por la primera dosis y después hubo problemas para la segunda dosis. Hay gente que se le pasó el tiempo y que finalmente la segunda dosis no se la colocó nunca porque no se conseguía la vacuna. Cuando se consiguió ya estábamos fuera de temporada y gente que dijo, bueno, ya está, ya se me pasó el tiempo. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Todavía se puede inocular con una nueva dosis? ¿Tiene algún tipo de protección con una sola dosis? ¿Qué se sabe científicamente? Hay algunos trabajos que todavía no han sido publicados donde se está evaluando la protección con una sola dosis. A las personas que no se colocaron la segunda dosis, se puede recuperar el esquema colocando la dosis faltante, no hay inconvenientes. Ajá. Y si no consiguieran, todavía no hay datos certeros, pero está en estudio que aparentemente una sola dosis sería suficiente para adquirir buena protección al menos durante 5 años. Bueno, es una buena noticia. Doctora, ha sido muy generosa con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga una buena noche.